Dado que el cuerpo de exploración necesitaba llegar al distrito de Stoes lo antes posible, Erwin había elegido la ruta más corta. El plan consistía en avanzar directamente hacia el norte desde el distrito de Ermich, atravesar el muro Sina, cruzar verticalmente el interior y luego dirigirse a Stoes por el extremo norte del muro Rose. Era, sin duda, la ruta más eficiente, rápida y directa. Pero había un obstáculo importante: la policía militar. Entre las 4 ramas del ejército, la policía militar ostentaba la máxima autoridad. Encargada de la protección del rey, el mantenimiento del orden en el interior del país y el disfrute de privilegios muy superiores a los de la guarnición o el cuerpo de exploración, había sido durante mucho tiempo un símbolo de poder y arrogancia. Solo los 10 mejores graduados de cada promoción del cuerpo de instrucción podían ingresar, lo que no hacía sino alimentar su orgullo. Vivían cómodamente en la seguridad del interior, lejos de los peligros del mundo exterior. Para el cuerpo de exploración, que arriesgaba sus vidas más allá de las murallas, la policía militar no era más que parásitos egoístas. Y para la policía militar, los exploradores eran unos temerarios insensatos que perturbaban la frágil paz de la humanidad con sus peligrosas expediciones. Así pues, cuando el regimiento de Locke entró en Sina, no fue ninguna sorpresa que un escuadrón de la policía militar los detuviera casi de inmediato. «Esos desgraciados nos están poniendo las cosas difíciles otra vez», gruñó Oluo irritado desde su caballo. «Siempre hacen lo mismo cada vez que pasamos por el muro Sina». Él, que iba a su lado, soltó una risa amarga. «Necesitan recordarnos quién manda. Típica arrogancia del interior. Si pusieras a uno de estos payasos contra un titán, se orinarían encima antes de desenvainar una espada». Incluso Gunther, normalmente reservado, no pudo ocultar su desdén. «Parásitos inútiles. Jamás comprenderán lo que significa luchar por la humanidad». Petra no dijo nada. Su rostro apacible se endureció mientras seguía con la mirada a los soldados que se acercaban. Ni siquiera ella, por muy amable que fuera, podía mirar a la policía militar sin sentir repulsión. Dentro del carruaje principal, Ymir se apoya perezosamente contra la pared, mirando por la pequeña ventana con una sonrisa. «Capitán», dijo con su tono juguetón de siempre, «su escuadrón odia a esos tipos. ¿Les guardamos algún rencor?» Locke entrecerró ligeramente los ojos. Su mano descansaba con calma sobre la vaina de sus espadas. «No guardo rencor», dijo con serenidad. «Son 2 caras de la misma moneda. Ellos son los guardianes de la paz del rey. Nosotros somos sus destructores. El conflicto es inevitable». No añadió el resto de sus ideas: que toda la policía militar no era más que una herramienta de la monarquía corrupta, una correa diseñada para contener a los exploradores. En teoría, la policía militar podía comandar la guarnición y movilizar 5 veces más fuerzas que el cuerpo de exploración. Y si se incluía a la Policía Central del Interior, dirigida por Kenny Ackerman, su poder era aún mayor. Pero Locke había luchado contra titanes, soldados y monstruos con apariencia humana. Conocía la verdadera fuerza. Y sabía que estos hombres no la tenían. Reflexionó Ymir, inclinando la cabeza hacia Petra, que estaba afuera. «Si quieres, podemos dejar que la dulce Petra entre. Parece que le vendría bien un descanso». Locke ni siquiera la miró. «Después de atravesar el interior, cambiaremos de bando. Hasta entonces, guarda silencio». Su mirada estaba fija en los soldados que se acercaban, penetrante y firme. La policía militar detuvo el convoy. Uno de ellos, un joven de 20 y tantos años, se acercó con aire fanfarrón al carruaje de Locke y apartó la cortina de un tirón. Echó un vistazo al interior con desgana, y su sonrisa burlona se ensanchó al posarse la vista en Locke. «¿Así que a ti te llaman prodigio?», se burló el hombre. «Locke, el supuesto dios del campo de batalla. Bah. A mí me pareces de lo más normal». «Silencio». Locke apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Su voz era baja y fría. «¿Me estás provocando?». El soldado se estremeció. La repentina amenaza asesina de Locke le oprimió la garganta. Forzó una sonrisa torcida bajo las miradas de sus compañeros. TSH, los jóvenes de hoy en día. Ni siquiera aguantan una broma. Dicho esto, bajó la cortina y se dio la vuelta rápidamente, con el orgullo ya herido por las risas de los demás policías militares. Ymir soltó una risita. «Capitán, eso fue frío. Pero efectivo». «Solo entienden la fuerza», respondió Locke. «Si retrocedes, te pisotearán. Mantente firme y se echarán atrás. Hablan duro, pero no se atreverán a levantarnos la mano». Su tono no cambió, pero todos los que estaban cerca percibieron la firmeza en sus palabras.
Incluso Olwo, Eld y Gunther, que estaban fuera del carruaje, se relajaron un poco, y su respeto por Locke se hizo más profundo. No solo era intrépido ante los titanes, demostraba la misma fuerza inquebrantable en cada enfrentamiento. Un verdadero líder. La inspección se prolongó durante más de media hora. 600 exploradores, casi todo el regimiento, debían ser revisados, y la policía militar abusó de su autoridad hasta el último segundo. La paciencia de Locke se agotaba con cada instante perdido. Estos hombres habían sido en su día los más fuertes de su cuerpo de entrenamiento, pero años de decadencia habían corrompido su espíritu. A ojos de Locke, ya no eran soldados, sino simples parásitos hinchados que chupaban la vida del interior. Cuando el convoy finalmente reanudó su marcha, Locke divisó a los oficiales superiores de la policía militar, que permanecían de pie junto a la carretera con aire de suficiencia y una mirada de superioridad. Detrás de ellos, los soldados más jóvenes observaban el paso de los scouts con sonrisas burlonas, como si este regimiento, forjado en la guerra, no fuera más que una curiosidad. Locke apretó la mandíbula. Pensó en el futuro, en lo que sucedería cuando la guerra de verdad llegara al interior de esos muros. Hombres como esos se derrumbarían en segundos. Cuando tuviera el poder, se aseguraría de ello. Los asesinos de Kenny tenían valor. Algunos otros podrían ser reentrenados. Pero el resto, sin dudarlo, exterminaría a los muertos del interior. El convoy siguió su camino. Pasaron las calles relucientes, las farolas brillantes y los lujosos edificios del interior. Pero a nadie en el regimiento le importaba mirar. Sus mentes estaban fijas en el camino que tenían por delante, en su misión. Y sin embargo, muy por encima de ellos, en el interior de la torre más alta del país, estaban siendo vigilados. Un par de ojos atentos siguieron cada movimiento del convoy hasta que éste desapareció en la noche. El hombre bajó la mirada por fin y se volvió hacia su ayudante. ¿Te dio Erwin alguna razón para esta operación? El ayudante hizo una reverencia. Sí, señor primer ministro. El capitán Erwin informó que el cuerpo de exploración se dirige al distrito de Stoes, para mantener la estabilidad. Los labios del primer ministro Darius Sackley se curvaron en una leve sonrisa. ¿Mantener la estabilidad, dices? Ja. Dime, ¿te crees semejante disparate? Una vez que el regimiento dejó atrás el interior, su camino quedó libre. Ya no había puestos de control ni policías militares burlones que los retrasaran. El convoy del cuerpo de exploración avanzó a toda velocidad durante la noche, con sus caballos galopando por los caminos de tierra hacia el distrito de Stoes. Erwin solo se detuvo cuando se encontró a 20 kilómetros de su objetivo. La decisión no se tomó a la ligera. Pero los hombres estaban exhaustos. Días de marchas y cabalgatas incesantes los habían agotado. Incluso el soldado más fuerte solo podía dar el 70% de sus fuerzas en ese estado. Y la amenaza a la que se dirigieron no era una banda de titanes irracionales, sino 3 inteligentes guerreros de Marley. Enfrentarse a tales enemigos sin estar preparados sería un suicidio. Así pues, los scouts acamparon bajo la luz de la luna, con un círculo de hogueras ardiendo en los campos fuera de la línea de árboles. El pelotón de Locke se acurrucó alrededor de una de las llamas, con los rostros teñidos de naranja por la luz parpadeante. El aroma de aviso, rico y reconfortante, emanaba de la olla de hierro suspendida sobre el fuego. Durante días, habían viajado con solo pan duro en sus mochilas. Esa noche, Petra había insistido en preparar algo sustancioso, y el aroma por sí solo les levantó el ánimo a los exhaustos soldados. Los equipos cercanos les dirigieron miradas envidiosas, con la nariz arqueada por el aroma. Un guiso preparado por Petra era un verdadero placer en este mundo tan hostil. Olwo notó las miradas y frunció el ceño. Apártense, buitres, murmuró entre dientes, fulminando con la mirada a los hombres cercanos como un perro que protege su presa. Él sonriendo con sorna. Tranquilo, solo están celosos. Actúas como si fuera a abalanzarse sobre la olla. Pero la actitud protectora de Olwo solo provocó una risita en Gunther. Dentro del círculo de luz de la hoguera, Locke desenvainó repentinamente sus 2 espadas. El crujido metálico rasgó el aire crepitante de la noche, y en un instante, todos los scouts que estaban cerca se pusieron de pie, con las manos aferradas a sus empuñaduras. Los demás pelotones reaccionaron con la misma rapidez, y la tensión se expandió por el campamento como una chispa en la hierba seca. El cuerpo de exploración vivía al límite. Estar preparados era algo instintivo. Entonces Locke esbozó una leve sonrisa avergonzada. Tranquilo. Solo estaba limpiando mis cuchillas. Un suspiro de alivio recorrió el círculo. Eldneck con la cabeza, frotándose la sien. Maldita sea, Locke.
Algunos pensábamos que nos iban a tender una emboscada. Oluo levantó las manos. Casi me quitas 10 años de vida. Un error de principio. Antes de que Locke pudiera responder, Ymir sonriendo con sorna desde su asiento junto al fuego. Por favor. No es culpa suya que estén todos tan nerviosos. Oluo giró la cabeza bruscamente hacia ella. ¿Qué acabas de decir? Su voz se elevó como la de un gato al que le han pisado la cola. Ya te dije que eres tímida, respondió Ymir con indiferencia, inclinándose hacia Petra como buscando su protección. Petra suspiró, atrapada entre ellos, y les dedico una sonrisa de disculpa a los Dens. Ya está, he terminado con ella, murmuró Oluo, cruzándose de brazos. Me quedaré cerca de Petra. Así estaré más seguro. Él y Gunther intercambiaron una mirada cómplice. Él soltó una risita. Cuidado, Oluo. Locke está justo ahí. Te estás buscando una paliza. El rostro de Oluo se tensó y se giró rápidamente. Oye, Locke, sabes que no estaba hablando de ti, ¿verdad? Locke solo se encogió de hombros, fingiendo ignorancia. No lo sé. Parecía que sí. Envainó sus espadas y tomó la taza humeante que Petra le ofreció. Tras un sorbo, su expresión se suavizó y, por un instante, pareció un muchacho cualquiera, reconfortado por el simple placer de una comida caliente. Delicioso, murmuró. Petra, quien se case contigo algún día será el hombre más afortunado del mundo, pues podrá comer así todos los días. El rostro de Petra se puso rojo. Le metió 2 panes recién horneados en los brazos. Come más. Y deja de decir tonterías. Los demás estallaron de inmediato. Injusto. Gritó Eld. Gunther asintió con firmeza, mientras que Oluo balbuceó indignado. Incluso Ymir, con su habitual sonrisa burlona, lanzó una puya a Petra con fingida envidia. Las risas, cálidas y vibrantes, ahuyentaron la oscuridad. Por un instante, la guerra que se vislumbraba más allá del horizonte pareció lejana. Por un instante, fueron simplemente compañeros compartiendo una comida. Locke esbozó una leve sonrisa. Quería recordar esto. Esos raros momentos de luz en un mundo tan lleno de sombras. En la tienda de mando, el ambiente era muy diferente. Aún faltan más de 3 horas para el amanecer, dijo Erwin, entrecerrando los ojos sobre el mapa extendido sobre la mesa. Al amanecer, nos dirigiremos a Stoes. Los oficiales a su alrededor asintieron con gesto sombrío. La voz de Erwin ya no denotaba vacilación. Cualquier duda que hubiera albergado en su corazón sobre el rey y el gobierno se había disipado. Hacía tiempo que despreciaba la corrupción que podría arraigarse en la humanidad, pero aún no podía combatirla. No ahora. Primero, había que neutralizar la amenaza externa. Los guerreros de Marley debían ser capturados, o eliminados. Solo entonces podría centrar su atención en las reformas que vislumbraba. Aún así, una parte de él se aferraba a la posibilidad de que las advertencias de Ymir hubieran sido mentiras, que su conocimiento del rey tuviera como objetivo sembrar la discordia dentro de las murallas. Era una tenue duda, pero Erwin se aferró a ella, aunque solo fuera para aliviar el peso de sus decisiones. Capitán, dijo Ange con vacilación. ¿Por qué no invitó a Locke a esta reunión informativa? Con su experiencia, su perspicacia, diría que merece estar aquí. Varios de los demás miraron a Erwin asintiendo. Para ellos, Locke era más que un simple soldado. Era astuto, libre de ataduras tradicionales, leal y con un talento extraordinario. Un joven en quien se podía confiar en el campo de batalla cuando todo lo demás fallaba. Pero Erwin solo negó con la cabeza. Está ocupado con Ymir por ahora. Y ahí es donde lo necesito. Las palabras fueron directas, pero la expresión de Erwin transmitía algo más profundo. Admiraba el potencial de Locke, su instinto infalible y la forma en que su mente rompía las barreras del pensamiento convencional. Sin embargo, esa misma brillantez lo inquietaba. Ningún chico de 14 años debería pensar y actuar con tanta precisión, con tanta crueldad. Erwin incluso había considerado la posibilidad de que Locke no actuara solo, que alguna fuerza oculta lo guiara. Había investigado el pasado de Locke y lo había rastreado hasta un médico llamado Grisa Jaeger. Pero Grisa, según los registros, había vivido discretamente dentro de las murallas durante años, curando a los enfermos sin levantar sospechas. Si existía un titiritero oculto, Erwin no había encontrado ninguna prueba. Lo cual le dejó con una sola conclusión. La genialidad de Locke, su ambición, su oscuridad, eran también suyas. Y eso asustó a Erwin más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Podría controlarse alguna vez a una persona así? ¿O estaba destinado a superar incluso las órdenes de Erwin? Por ahora, Locke seguía siendo un soldado de los exploradores, leal y firme.
Pero Erwin lo sabía. Algún día, la balanza se rompería. Y cuando eso ocurriera, la propia humanidad podría sentir el peso. Los primeros rayos de luz matutina atravesaron el velo de niebla que se cernía sobre los tejados de Stoice. Un cálido resplandor dorado se expande por los adoquines, rozando los rostros de los lugareños que alzaban la vista como si saborearan una bendición fugaz. Pero antes de que nadie pudiera disfrutar de la calma, el estruendo de botas y cascos resonó en la avenida principal. La inconfundible imagen de un vasto convoy entró en el distrito de Stoice, con las banderas del cuerpo de exploración ondeando al viento. Filas de caballos, carros y soldados marchaban en formación, su presencia era tan imponente que acallaba las conversaciones antes de que volvieran a surgir en murmullos. Desde las ventanas de casas y tiendas estrechas, los residentes estiraban el cuello, la curiosidad superando a la cautela. Las alas de la libertad, es el cuerpo de exploración. ¿Están planeando otra expedición más allá de las murallas? Miren sus cifras. Son más de lo habitual. Si pudiéramos recuperar el muro María, tal vez no estaríamos asfixiándonos así en distritos superpoblados. No seas ingenuo. Afuera hay titanes, decenas de millas. ¿Cómo podrían unos pocos cientos de soldados acabar con todos ellos? Puede que sea difícil, pero ¿acaso la esperanza no es mejor que la desesperación? HMPH, o tal vez solo están montando un espectáculo. Podrían salir, hacer algo de ruido y luego regresar como siempre. A pesar del escepticismo, se percibió un cambio innegable en el tono en comparación con los años anteriores a la caída de Shigansina. Donde antes el cuerpo había sido ridiculizado como un grupo de necios derrochadores que tiraban vidas a la basura, ahora había respeto, e incluso admiración. La verdad era simple. Solo el cuerpo de exploración se atrevía a luchar contra los titanes. La guarnición permanecía inactiva, contenta con sus raciones y alcohol. La policía militar se había sumido en la corrupción y la autocomplacencia tras el muro Sina. Cuando el peligro acechaba a la humanidad, solo estos hombres y mujeres soportaron la carga. Los reclutas más jóvenes, que iban cerca del centro del convoy, notaron el cambio en el ambiente. Por primera vez, no fueron recibidos con insultos ni piedras, sino con algo que se asemejaba a la fe. A algunos se les llenaron los ojos de lágrimas, ocultas tras los cascos. Finalmente, tras años de desprecio, la gente empezó a verlos no como parásitos, sino como el escudo que la humanidad necesitaba desesperadamente. Locke, firmemente encaramado sobre su caballo, lo observará en silencio. Su capucha le cubría el rostro, pero sus pensamientos oscilaban entre el cinismo y la comprensión. Solo cuando la desesperación les ahoga a la garganta se dan cuenta de quién los protegido, reflexionó. Pero no puedo odiarlos por ello. Han vivido atrapados en la ignorancia, adoctrinados por el gobierno del rey para mantener su mundo reducido. Su visión limitada no es malicia. Es lo único que conocen. Aún así, no sentí ninguna calidez en el pecho ante los vítores de la multitud. Para él, seguían siendo extraños, víctimas de su propio encierro. El cambio jamás vendría solo de sus esperanzas. El cambio exigía poder. Y oportunidades. Dirigió una mirada hacia el carruaje que avanzaba lentamente junto a los caballos. A través de la rendija abierta de una ventana, Petra e Ymir descansaban, con los ojos cerrados en un breve momento de paz. Por un instante, Locke envidió su tranquilidad. Las mujeres no soportaban el dolor de pasar horas a caballo. Pero la comodidad era un lujo que no podía permitirse. En algún lugar de estas mismas calles, Reiner, Bertolt y Annie podrían estar observando. Si hubieran decidido atacar allí, entre las casas abarrotadas, el cuerpo de marines habría quedado diezmado. Los civiles habrían muerto a montones. Sería una masacre, y Erwin lo sabía. Por eso su verdadero destino no era Stoice. El plan del comandante era simple pero brutal. Marchar a través del distrito, salir por la puerta exterior y atraer al enemigo a un enfrentamiento fuera de las murallas. Allí, sin inocentes en peligro, el cuerpo de exploración podría luchar sin restricciones. Pero para que ese plan funcionara, el enemigo tenía que caer en la trampa. Locke apretó con más fuerza las riendas. Había ordenado a él, Oro y los demás de su escuadrón que se mantuvieran alerta. No entendían del todo por qué, pero obedecieron. Mejor la confusión que la complacencia. El convoy siguió su camino. Cuando llegaron a la calle principal de Stoice, la imponente muralla exterior se alzaba muy cerca. En 20 minutos más estarían en la puerta. Sin embargo, los pensamientos de Locke se tornaron sombríos. En toda su planificación, un momento seguía siendo peligrosamente vulnerable. El paso por la puerta. Mover una fuerza tan grande más allá de la muralla requería tiempo.
Los soldados y los suministros no podían simplemente desaparecer de repente. Los carros debían ser elevados por los grandes elevadores, los caballos guiados por estrechos canales. Durante esos preciosos minutos, el cuerpo estaría disperso, dividido y expuesto. Si eligen ese momento para atacar, apretó la mandíbula. Entonces sangraremos para contenerlos. Bajo la capucha, su expresión se endureció como el acero. A su alrededor, la mayoría de sus compañeros mostraban rostros serios, pero no la misma intensidad. Para muchos, aquello seguía siendo una marcha más, una incursión más en lo desconocido. Sentían nervios, sí, pero también una curiosidad casi juvenil. Aún desconocían la sombra que se cernía sobre ellos. Pronto lo harían. En lo alto, sobre los tejados cercanos a la puerta, 3 figuras encapuchadas permanecían agachadas, observando cómo la fila de soldados se acercaba serpenteando. Reiner. Bertolds. Annie. Habían estado esperando. Por fin, murmuró Bertolt, con la respiración entrecortada por los nervios. ¿Atacamos ahora? La ansiedad en su tono lo delató. Entre los candidatos a guerreros de Marley, su capacidad física era excepcional. Pero cuando la presión aumentaba, su valor flaqueaba. La retirada, la vacilación. Ese siempre había sido su instinto. La mano de Reiner se posó firmemente sobre su hombro. Su susurro transmitía serenidad. Todavía no. Están demasiado lejos de la puerta. Incluso si atacáramos, salir de esto es por la fuerza sería un caos. Demasiados civiles, demasiadas posibilidades de fracaso. Esperamos. A diferencia de Bertolt, la determinación de Reiner era moderada. Su sentido del deber estaba arraigado en cada fibra de su ser. Comprendía la responsabilidad. Una vez que elegía un camino, nada lo hacía flaquear. De acuerdo, exhaló Bertolt, aunque la tensión le oprimía los hombros. Se movió, con la mirada fija en la figura agachada a su lado. La capucha de Annie ocultaba casi por completo su expresión, pero sus ojos penetrantes no se apartaban del convoy. Se están preparando para abandonar el distrito, observó Annie con sequedad. La puerta está cerrada. Eso significa que usarán los ascensores. Ahí es donde atacaremos. Estarán dispersos, vulnerables. Nuestras posibilidades de éxito aumentarán. Sus palabras no denotaban vacilación, solo cálculo. Sin embargo, al cabo de un instante, apretó los labios. Pero, su voz se volvió más baja, apenas audible. ¿Está con ellos? El peso de su tono era evidente. Se refería a aquel que poseía el poder del titán fundador. Reiner entrecerró los ojos y luego asintió con decisión. Debería ser así. Para ellos, la capacidad de ir más allá del muro lo es todo. Lo mantendrían cerca. Bertolt asintió rápidamente, aunque su mirada se detuvo extrañamente en Annie. Su expresión cambió. Nerviosa, anhelante, contradictoria. Abrió la boca, tal vez para hablar, pero la mirada de Annie lo interrumpió. Fría. Distante. Se volvió hacia el convoy que avanzaba, como si la presencia de Bertolt no significara absolutamente nada. Los 3 permanecieron agachados en silencio, con el corazón cada vez más tranquilo, mientras el cuerpo de exploración se acercaba sigilosamente a su trampa. El sol ascendía cada vez más alto, bañando los tejados con su luz. El barrio contuvo la respiración. Y dentro del convoy, los instintos de Locke le gritaban. La tormenta estaba cerca. En los límites del distrito de Stoeis, la operación del cuerpo de exploración había entrado en su fase más vulnerable. Largos ascensores de hierro crujían y traqueteaban mientras transportaban lentamente a soldados, equipo y carros de suministros por la imponente muralla de la ciudad, para luego descenderlos de nuevo al exterior. El proceso era dolorosamente lento, una consecuencia inevitable del decreto del gobierno real de sellar todas las puertas. Al no haber puertas que funcionaran, los ascensores eran su único medio de acceso más allá del muro. El cuerpo no tuvo más remedio que soportar esta ineficiencia. Con cientos de soldados y carros, tardaron casi media hora en trasladar el grueso de las fuerzas hasta la muralla. Los carros de suministros restantes se alinearon a la sombra de la muralla interior, esperando su turno. Fue en ese momento crucial cuando apareció el capitán Levy, veloz como una sombra. Saltando de tejado en tejado sobre el techo del carruaje, se deslizó por la estrecha abertura de uno de ellos sin siquiera espantar a los caballos. «Estás aquí», dijo Locke, sin mostrar sorpresa. La mirada penetrante de Levy recorrió el interior. Petra e Ymir estaban sentadas frente a Locke. Cuando sus ojos se detuvieron en Ymir, su voz bajó un tono de advertencia. «No estoy seguro de si atacarán», dijo Levy con un tono cortante y frío, «pero estarás preparado cuando lo hagan». Ymir, habitualmente de lengua afilada, se limitó a asentir.
Ante el capitán, la hostilidad que a veces mostraba se desvanecía, reemplazada por una cautela instintiva. Lo había percibida claramente. A pesar de su pequeña estatura, Levi irradiaba una intención letal. Locke se movió en silencio. Levi se sentó en el suelo de madera, con las piernas cruzadas y las manos ligeramente apoyadas sobre sus espadas. No dijo nada más, pero su sola presencia tensó el ambiente dentro del carruaje. El silencio se tornó denso, como la presión antes de una tormenta. Locke respiró hondo y cerró los ojos, conservando energía para lo que estaba por venir. Sabía bien que esta misión seguía dos posibles caminos. La primera opción era capturar o matar a Reiner, Bertolt y Annie aquí y ahora, si se dejaban ver. La segunda consistía en avanzar hacia el norte tras la partida, en dirección a Wall Maria, para evaluar su estado actual y planificar una operación a gran escala para recuperar su tierra natal. El segundo camino era inevitable, sin importar lo que sucediera. La humanidad no podía sobrevivir indefinidamente dentro de su jaula cada vez más pequeña. Reconquistar el Muro María no era solo una ambición, era una necesidad. Pasaron los minutos. Finalmente, llegó el turno del carruaje de Locke. Sin descargar nada, el vagón se deslizó sobre la plataforma de hierro. Las cadenas crujieron y el ascensor comenzó a ascender, llevándolos lentamente hacia la luz del sol. Fue entonces cuando sucedió. Arriba, en las murallas, los soldados de la guarnición se pusieron rígidos de repente. Un hombre señaló hacia los campos abiertos que se extendían más allá del distrito, con la voz quebrada. Titanes, enormes. Otro gritó, aumentando el pánico. Hay todo un grupo que viene hacia aquí. Las estelas de humo que dejaban sus movimientos se elevaban hacia el cielo. A la cabeza, inconfundible incluso a la distancia, cargaba el titán acorazado. La visión heló la sangre de todos los soldados apostados en la muralla. El ascensorista se quedó paralizado. Sus manos resbalaron de las palancas. La plataforma se detuvo bruscamente en el aire, dejando el vagón de Locke suspendido entre el suelo y la pared. En el interior, los ojos de Petra se abrieron de par en par. Cierren, nosotros. No te muevas, la interrumpió Locke bruscamente. Confía en el capitán y en los demás. Petra tragó saliva y asintió. A su lado, la palma de la mano de Ymir se había enfriado. Petra colocó su mano sobre ella con delicadeza. No te preocupes. Yo te protegeré, susurró Petra. La mirada de Ymir se endureció y respondió en voz baja pero con firmeza. No. Yo te protegeré. Levi miró hacia ellos, desconcertado por su conversación, y luego volvió a fijar la vista en Locke. El chico apenas se encogió de hombros, con la mirada fija. Sus manos descansaban sobre las empuñaduras de sus espadas, reflejando la misma disposición de Levi. Ambos estaban como resortes comprimidos, esperando el momento en que el acero vibraría. Arriba, en la muralla, Erwin Smith permanecía erguido, desafiando el viento, con la mirada fija en la figura del titán acorazado que se acercaba a toda velocidad. El polvo y el vapor se elevaban en la distancia mientras el titán avanzaba a toda prisa hacia la ciudad. Prepárense para la batalla. Resonó la voz de Erwin con firmeza. La orden se propagó por la pared como una descarga eléctrica. Los soldados de la guarnición, pálidos pero resueltos, comenzaron a evacuar a los civiles de la periferia del distrito. Mensajeros corrían por las calles, instando a la población a huir hacia la puerta interior. El pánico estalló casi al instante. Quienes momentos antes observaban con curiosidad la partida del cuerpo de marines, ahora gritaban y se empujaban para ponerse a salvo. Sin embargo, no todos corrieron. Entre los refugiados del Muro María, la visión del titán acorazado despertó algo diferente. Miedo, sí, pero también odio. Un odio profundo y latente. Estas personas ya lo habían perdido todo. Hogares, dignidad, familias. Habían pasado años hacinadas en barrios marginales, mendigando ayuda, tratadas como una carga por sus compatriotas. ¿Qué más les quedaba por perder? Con los ojos inyectados en sangre, agarraron todo lo que pudieron, herramientas oxidadas, lanzas, aperos de labranza, y corrieron hacia la muralla. No huyeron. Corrieron hacia los titanes que se acercaban. No eran intrépidos. Eran personas destrozadas, sin nada más que rabia. Si la muerte era inevitable, la afrontarían de pie, no de rodillas. Los soldados apostados en la muralla y dentro del distrito quedaron paralizados por la impresión al ver aquella oleada desorganizada de civiles que cargaban hacia su propia destrucción. ¿Están locos? Siseó Bertolt desde su escondite. La expresión de Annie brilló por un instante, como si fuera de reconocimiento, antes de endurecerse de nuevo. «Están desesperados», respondió secamente. «Igual que nosotros. Basta de esperar. Actuamos ya».
El objetivo está dentro de ese vagón. Su mirada se fijó en el carro suspendido de Locke. Se puso de pie, sacó un cuchillo y, sin dudarlo, lo deslizó por la palma de su mano. Un rayo rasgó el cielo. El destello de la transformación atravesó el aire como un cañonazo. La cabeza de cada soldado se giró bruscamente hacia la fuente. En la pared, la mirada de Erwin se aguzó. Como era de esperar, están haciendo su movimiento aquí. Abajo, dentro del vagón, Locke sintió la onda expansiva antes de verla. Los ojos de Levi brillaron y, en un instante, desapareció, atravesando la ventana y surcando el aire hacia el origen de la explosión. Su objetivo. La titán hembra. La cerradura aún no se movía. Su papel llegaría pronto. Arriba, los soldados se apresuraban a tomar posiciones. El suelo temblaba mientras el titán acorazado continuaba su carga, con los titanes puros más pequeños siguiéndole en una grotesca manada. Eso fue todo. La trampa había caído. Truenos y relámpagos iluminaron el cielo mientras un vapor abrasador brotaba desde abajo, obligando a los soldados apostados en la muralla a entrecerrar los ojos. Nadie se atrevía a apartar la mirada. Todos miraban fijamente la enorme figura que se formaba bajo ellos. Un esqueleto gigantesco surgió de la nada, envuelto rápidamente en fibras musculares carmesí a una velocidad imperceptible a simple vista. Un titán, más alto que la muralla de la ciudad, se alzó, protegiendo a la titán hembra que se encontraba debajo. Con semejante tamaño, era imposible derribarlo con el equipo que el cuerpo había preparado de antemano. Erwin, reconociendo la situación al instante, alzó su espada hacia el titán colosal y gritó con inquebrantable determinación. El éxito o el fracaso depende de este único movimiento. Entreguen sus corazones, soldados. Ya no contento con simplemente dar órdenes desde la muralla, y con las fuerzas de reserva agotadas, Erwin se dirigió al último equipo de apoyo directamente hacia el titán colosal. Mientras el comandante lideraba la carga, nadie tenía excusa para contenerse. Los soldados lo siguieron con los ojos llenos de determinación. En ese momento, era evidente que Bertolt aún no había desatado todo el potencial destructivo del titán colosal. Frente a la élite del cuerpo de exploración, que se reagrupó rápidamente y lo rodeó, sus lentos movimientos ofrecían poca protección. Solo las intensas oleadas de vapor representaban una seria amenaza. Pero el titán colosal no podía mantener el vapor indefinidamente. Tras una explosión, aparecieron aberturas. Al ver esto, Erwin aprovechó la oportunidad y lideró el ataque. Desesperado, Bertolt cruzó los brazos para protegerse la nuca, ganando tiempo. Los soldados que lo rodeaban lo entendieron de inmediato. Bajo el mando de Erwin, atacaron con furia implacable los enormes brazos que protegían su nuca. Parecía cuestión de tiempo que lograran abrirse paso. Pero las batallas en los otros frentes dieron un giro inesperado. Debido al enorme tamaño del titán colosal, los cañones y lanzadores de la muralla de la ciudad resultaron inútiles. Las oleadas de vapor caliente también obligaron a Levi, que luchaba contra la titán hembra de Annie, y a los miembros del equipo de reserva que se encontraban cerca a retirarse. Aprovechando la iniciativa recuperada, la titán hembra centró su atención en la única unidad que aún permanecía inactiva en la muralla: el escuadrón de Locke. Su mirada se posó en Ymir, quien destacaba entre los soldados, vestida de forma diferente y sin equipo de maniobras tridimensionales. Por otro lado, Ange y su equipo seguían en un punto muerto con el titán acorazado de Reiner. Sus espadas no podían penetrar sus defensas endurecidas. A medida que la batalla se prolongaba, las bajas aumentaban, y la aparición del titán colosal marcó un punto de inflexión decisivo. Reiner se separó del equipo de Ange y cargó directamente hacia la sección del muro donde se encontraba el escuadrón de Locke. La situación se deterioró rápidamente. «Novato, vámonos nosotros también», gritó Luo con ansiedad. En ese momento, eran el único escuadrón que aún no había entrado en batalla. «Espera un poco más», respondió Locke, con la mirada fija en el caos que se desataba abajo. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando el momento preciso para atacar. Lanzarse a ciegas ahora solo provocaría más muertes. La situación ya se había desviado de sus expectativas. Con Levi, Ange y la élite del cuerpo presentes, Locke pensó que Reiner, Bertolt y Annie serían derrotados rápidamente. Pero Levi no había vencido a Annie con la suficiente rapidez. El equipo de Ange no pudo romper la armadura de Reiner. Y el titán colosal no iba a caer pronto. Desde su posición privilegiada en la muralla, Locke vio cómo Annie y Reiner se acercaban rápidamente a su posición. «Esto va a ser complicado», murmuró para sí mismo. La voz de Oluo interrumpió sus pensamientos, más fuerte y urgente. «¿Por qué esperar más? Si nos demoramos, morirán más soldados».
Eldig y Gunther no hablaron, pero sus expresiones decían lo mismo. Locke reprimió su frustración. Si no se explicaba ahora, probablemente actuarían por su cuenta. ¿De verdad crees que las cosas cambiarán si atacas? Replicó bruscamente. Si puedes garantizarlo, te dejaré ir. Olwo titubeó. No pudo responder. Si ni siquiera Levi podía terminar con esto rápidamente, ¿qué posibilidades tenían ellos? Pero, Locke lo interrumpió fríamente. Ya que no puedes garantizarlo, cállate. Recuerda quién eres, Olwo Bosado. El primer deber de un soldado es obedecer órdenes. Yo entiendo, Capitán Locke, dijo Olwo, tensándose ante la severa presencia de su capitán. Eldig y Gunther también guardaron silencio y dirigieron su atención al campo de batalla, con los nervios a flor de piel al ver a Anya y Reiner acercarse. Desenvainando ambas espadas con un rápido movimiento, Locke miró fijamente a los dos titanes que se acercaban sin rastro de miedo. Ya no era el mismo. Lo único que albergaba en su corazón ahora era el deseo de matar. Sintiendo su determinación, Olwo detrás de él y Petra aún más atrás, desenvainaron sus espadas. En la retaguardia, Ymir apretaba su cuchillo con fuerza. Presionando la hoja contra la palma de su mano, se preparó para transformarse en cualquier momento. Si no podía garantizar su propia seguridad, no le quedaba más remedio que revelar su poder de titán. Esta acción había sido aprobada tácitamente por Erwin, y Locke no tenía objeciones. Si lograban derrotar a tan solo uno de los tres titanes cambiantes, el cuerpo de exploración tendría una oportunidad real de proteger a Ymir. Con esa determinación, la titán hembra de Anya llegó primero al muro. Miró al escuadrón de Locke y, sin dudarlo, endureció sus dedos y comenzó a escalar a gran velocidad. Locke respiró hondo y luego dio su orden. Petra se queda. Todos los demás, conmigo. Olwo, Eldig y Gunther, que estaban ansiosos por unirse a la lucha, saltaron inmediatamente junto con Locke. Tengan cuidado, todos. Gritó Petra con ansiedad desde la pared. A su lado, Ymir quedó impactada por la escena. ¿Acaso no le temían a la muerte? Podrían haberse quedado en lo alto del muro, esperando a que otros actuaran. Nadie los obligaba a entrar en combate. Tenían la opción de adaptarse, de evitar el riesgo. Pero en ese momento crucial, todos saltaron sin dudarlo un instante. Enfrentarse a un titán que podría aplastarlos como insectos. Ymir no podía comprenderlo. Nunca había adoptado del todo la mentalidad de los habitantes de la isla Paradis Abierta, ni se había completamente a nadie. Incluso Petra, con quien había forjado un vínculo estrecho, nunca había recibido la plena confianza de Ymir. Petra, sin embargo, no tenía tiempo para detenerse en los pensamientos de Ymir. Su mirada estaba fija en Locke y en los demás, que ya estaban luchando contra la titán hembra. PSHHH. 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 Con ráfagas de gas comprimido, Locke se elevó por los aires, maniobrando hábilmente sobre la titán hembra de Anya. En pleno vuelo, intercambió una mirada con Olwo, Eldig y Gunther. En el instante en que sus miradas se cruzaron, sus intenciones coincidieron. Los tres hombres se abalanzaron juntos, atrayendo la atención de Anya hacia el cielo. Pero Anya no era un titán sin cerebro. Como cambiaformas, era muy inteligente e inmediatamente descubrió su plan. Apoyándose en la pared con la mano izquierda para estabilizarse, balanceó el brazo derecho en un amplio arco, dispersando a Olwo y a los demás. Al mismo tiempo, la nuca se endureció debido a la cristalización. Anya captó el ritmo de la batalla casi al instante. Aunque solo había escalado la mitad del muro, su movilidad era limitada. Pero mientras su nuca permaneciera protegida, confiaba en poder llegar a la cima. Una vez allí, pretendía capturar al traidor que había matado a su compañero y heredado el poder del titán mandíbula, para luego regresar a Marley. En cuanto a la captura del titán fundador, la situación dentro de las murallas había cambiado drásticamente. Continuar con su misión original ya no era viable. Lo mejor ahora era retirar a Marley e informarle de todo con precisión. Pero primero, recuperaría el poder del titán mandíbula, por el bien de Porco. Anya no tuvo tiempo para pensar más. Lanzó su brazo derecho hacia atrás, con la intención de apartar a Locke de un manotazo. Casi simultáneamente, una figura cruzó su campo de visión como una mancha borrosa. ¿Qué? Los ojos de Anya se entrecerraron con repentina alarma. Un destello de acero, seguido de un golpe certero. La hoja le cortó limpiamente la muñeca que la sujetaba a la pared. Anya perdió el agarre y se precipitó al vacío. ¿Cómo es que está ahí? Pensó ella, conmocionada. Antes de que pudiera reaccionar, Locke giró en el aire, impulsándose hacia adelante con su equipo de maniobras tridimensionales.
Apoyó sus botas en la frente de Annie y le clavó ambas cuchillas directamente en las cuencas de los ojos. SHHK. SHHK. El sonido húmedo y cortante heló la sangre de todos los que presenciaban la escena. Incluso Oluo y los demás se estremecieron involuntariamente al verlo. ¡Ah! El rugido de Annie rasgó el aire. Cegada, cayó hacia atrás, estrellándose pesadamente contra el suelo. Locke se sujetó a la pared con sus cables, sacó una bengala de señalización de su cinturón y la disparó hacia la posición de Annie. Una bocanada de humo verde surgió de su pecho. Al instante, los equipos de artillería ocultos en lo alto del muro dirigieron sus lanzadores hacia la señal. Wash. 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 Una lluvia de rayos descendió, atravesando el cuerpo de titán de Annie y clavándola al suelo como un insecto gigante. El brutal impacto sacudió la tierra circundante. La forma humana de Annie en el interior se encontraba ahora en un estado desconocido. Muerta o viva, nadie podía decirlo. El titán acorazado de Reiner llegó demasiado tarde. Se detuvo al ver a Annie inmovilizada bajo una maraña de lanzas, a Bertolt acorralado tras el muro y al cuerpo de exploración rodeándolo por todos lados. Comprendió al instante. La misión había fracasado. Apretando los dientes, se volvió hacia Bertolt. Lo siento, Annie, murmuró Reiner, carcomido por la culpa. Como soldado, sabía que no era momento para actos heroicos temerarios. Annie no podía ser rescatada rápidamente, y Bertolt ya estaba al límite. La opción más sensata era retirarse con él. Sé que tú harías lo mismo, Annie, pensó Reiner con amargura mientras corría. Al mirar hacia atrás, vio cómo los titanes puros que habían estado atacando a los soldados cercanos se abalanzaban repentinamente sobre Annie como animales atraídos por su presa. En el instante en que Locke la cegó, Annie rugió para invocarlos. Escapar era imposible. Lo único que podía hacer era ganar tiempo. Esto es malo, pensó Locke con amargura. Annie estaba ahora rodeada de titanes puros que devoraban su cuerpo inmovilizado, mientras Reiner cargaba contra la posición de Bertolt. Acabar con los tres cambiantes a la vez sería prácticamente imposible. No podemos permitir que el tigre regrese a la montaña. Desde una perspectiva puramente estratégica, capturar a Annie ya era una gran victoria. Dejar que Reiner y Bertolt se retiraran reduciría las bajas. Pero Locke ahora estaba en el bando contrario. Esta era una oportunidad única e irrepetible para aniquilar a los tres titanes. No podía dejar que se le escapara. Estallido. 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 A través de una extensión de pradera a varios kilómetros al norte del distrito de Stoes, el titán acorazado avanzó estruendosamente, sus enormes pasos sacudiendo el suelo mientras se dirigía hacia una pequeña aldea en las llanuras del norte. En la nuca, los ojos humanos de Reiner Braun estaban entrecerrados por el cansancio. Su respiración estaba entrecortada. Su cuerpo temblaba. Estaba cansado. Demasiado cansado. La transformación en titán consumió una enorme cantidad de energía, no solo física, sino también mental. Reiner había atraído a titanes puros a la ciudad fuera de las murallas, había luchado brutalmente contra el cuerpo de exploración dentro de las murallas y luego había corrido kilómetros a través de terreno abierto. Ahora, sus reservas físicas estaban casi agotadas. Al fin y al cabo, seguía siendo solo un adolescente. Incluso con años de entrenamiento de guerrero en Marley, su cuerpo no había alcanzado su máximo potencial. Su resistencia era limitada y el peso de la misión resultaba abrumador. Sentado sobre su hombro, Bertolt Tover lo miró, notando el estado de agotamiento de Reiner. Reiner aguanta un poco más, le instó Bertolt en voz baja. Cuando lleguemos al pueblo, podremos descansar. Reiner apretó los dientes. Todavía puedo seguir un rato más. Bien, eso está bien. Los hombros tensos de Bertolt se relajaron ligeramente al dividir el pueblo. Pero su mente se desvió inmediatamente hacia otra cosa. Frunció el ceño. Reiner, ¿dónde está Annie? Esos soldados me tenían encerrado dentro de las murallas. No podía protegerla. El rostro de Reiner se ensombreció en la nuca del titán. Annie, debe haber sido capturada. ¿Qué? La voz de Bertolt se quebró por el pánico. ¿Qué acabas de decir? Ya lo dije, repitió Reiner con gravedad. Annie ha sido capturada. No, no, no podemos permitir que se lleven a Annie así. Tenemos que volver. Tenemos que salvarla. Antes de que pudiera terminar, Reiner lo interrumpió bruscamente. Piensa, Bertolt. ¿Viste de lo que eran capaces? ¿De verdad crees que podemos rescatarla ahora? Bertolt quedó paralizado. Su mente revivía la batalla de Stoes, la ferocidad del cuerpo de exploración.
Esos demonios dentro de las murallas luchaban con una determinación suicida, sus espadas brillaban como relámpagos. Recordaba a Levi, aquel hombre bajito empapado en sangre de titán, bailando en el aire. Tan solo verlo le había provocado escalofríos a Bertold. Si no hubiera sido por la armadura de Reiner, no habrían sobrevivido al ataque de Levi. El poder del titán colosal era abrumador, pero lento y agotador. Era más adecuado para ataques sorpresa que para combates prolongados. Tras la captura de Annie, solo quedaron ellos dos, exhaustos. Enfrentarse de nuevo al cuerpo en su estado actual sería un suicidio. Bertolt bajó la cabeza. La tensión entre ellos se hizo palpable. Ninguno volvió a hablar hasta que finalmente lograron deshacerse del puñado de titanes puros que los habían seguido y llegaron a la aldea abandonada. Descansemos en algún lugar con buenas vistas, dijo Reiner con voz ronca. No puedo seguir así. Bertolt asintió. La torre de vigilancia de allí. Reiner murmuró un silencioso sí y avanzó con paso pesado. Su forma de titán se ralentizó hasta convertirse en un andar torpe. Ya había ahuyentado a los titanes que antes poblaban la aldea. Ahora la zona estaba extrañamente silenciosa. Por el momento, estaba a salvo. Arrastrando sus cuerpos exhaustos, ambos se dirigieron a la torre de vigilancia. Al acercarse, se transformaron. El vapor silbó mientras sus formas humanas emergían de la nuca del titán acorazado, desplomándose sobre la hierba, completamente agotados. Gracias por llevarme, murmuró Bertold, con un tono de culpa en la voz. Reiner negó con la cabeza, demasiado cansado para hablar. Pero antes de que pudieran intercambiar otra palabra. Una sombra parpadeó a su izquierda. «Reiner, ¡cuidado!», gritó Bertold. Los instintos de Reiner se agudizaron. Se giró justo a tiempo para ver un destello de acero surcando el aire. Una figura emergió de la oscuridad. Rápida, controlada y despiadada. Un dolor punzante recorrió el costado de Reiner. Su cuerpo humano quedó atrapado en plena transformación, y antes de que pudiera reforzar sus defensas, una hoja le cortó el brazo de un solo golpe. «¡Ah!», gritó Reiner. Los ojos de Bertold se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la figura aterrizó entre ellos, con las espadas desenvainadas y la mirada fría. Cerrar con llave. A Bertold se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué estás aquí?». Locke no respondió. Se movió con precisión y eficiencia, clavando su hoja entre las mandíbulas de Bertold, y abriéndole la boca a la fuerza. La punta de la navaja quedó peligrosamente cerca de su garganta. La sangre goteaba donde la hoja había rozado la carne. Los ojos de Locke ardían como antorchas mientras miraba fijamente a ambos guerreros. «Si no quieres ver morir a tu amigo», dijo en voz baja, «no intentes nada». Deslizó ligeramente la hoja. Bertold se estremeció. Unos pocos milímetros más abajo y estaría muerto. «Eres un demonio», escupió Reiner, con el rostro contraído por el odio. «¿Demonios?». La expresión de Locke se tornó burlona. «Esas palabras te vienen mejor a ti. Destruiste las murallas. Masacraste a miles. Enviaste titanes a las aldeas para devorar familias inocentes. No me hables de demonios». Reiner apretó los dientes, incapaz de responder. Su mirada era fulminante, pero vacía. No tenía réplica. Locke lo ignoró y gritó hacia la torre de vigilancia. «Ya puedes salir». Con un rugido, Ymir, transformada en titán mandíbula, emergió de detrás de la torre, cargando a Petra sobre su lomo. Jadeaba con dificultad, pero estaba alerta, con la mirada fija en Reiner y Bertold. «Locke, ¿estás bien?», gritó Petra, apresurándose hacia adelante. «Estoy bien», respondió Locke con calma, asintiendo para tranquilizarla. Luego su voz se endureció de nuevo. «Átalos. Ymir, quédate en forma de titán. Si alguno intenta algo, arráncale las piernas». «Entendido», respondieron al unísono. Petra desmontó de Ymir y se acercó a Reiner, quien se había desplomado de rodillas tras vaporizar parcialmente su forma de titán. Sacó unas cuerdas que había preparado y comenzó a atarlo con fuerza, sin mostrar piedad a pesar de sus heridas. Los brazos rotos de Reiner dificultaban su resistencia, y ella lo ató con destreza. Locke dirigió su atención a Bertold, que yacía a sus pies. Lentamente, retiró la hoja de su boca, pero no la envainó. Su expresión era indescifrable mientras se preparaba para cercenar los brazos de Bertold, impidiendo cualquier posibilidad de transformación. Pero antes de que la hoja pudiera caer, Reiner, que parecía completamente abatido, se alzó repentinamente con un rugido gutural. A pesar de sus heridas, embistió a Petra, haciéndola retroceder. «Acción», gritó Reiner. «Petra». Las expresiones de Locke y Ymir cambiaron distribuidas.
Cuando el titán colosal se transformó, la presión del aire explosivo se expandió hacia afuera. A excepción de Ymir, que estaba en su forma de titán mandíbula y pudo mantenerse firme, Locke y Petra fueron lanzados violentamente por los aires. Locke logró sujetarse al suelo con sus espadas, pero Petra, al ser más ligera y estar desprevenida, se estrelló contra el muro de la torre de vigilancia con un estruendo espantoso. La sangre brotaba de su boca y nariz. Estaba gravemente herida. Mar de maldita. La mirada de Locke se endureció con furia asesina al ver el estado de Petra. Ymir corrió inmediatamente al lado de Petra, mientras Locke dirigía su mirada hacia Bertold, que ayudaba a Reiner a huir. Debido a su menguante resistencia, Bertold no pudo mantener su forma de titán por mucho tiempo. Solo había activado la explosión de la transformación para dispersar a sus enemigos y ganar un tiempo precioso. La mirada penetrante de Locke se clavó en ellos como la de un depredador al acecho. Un sudor frío les recorrió el cuello a Reiner y Bertold. Nadie esperaba que Locke se recuperara tan rápido, que ignorara a su compañero herido y que, en cambio, lo atacara a él de inmediato. ¿Luchar? No pudieron ganar. ¿Correr? Con sus cuerpos exhaustos, escapar era imposible. Solo quedaba una opción. Uno se quedaría atrás, el otro huiría. Al darse cuenta de esto, Reiner, de forma inconsciente, apartó a Bertold, dispuesto a ganar tiempo con su vida. Pero Bertold se adelantó. Correr. En ese instante, toda su vacilación, miedo y cobardía se desvanecieron. Bertold había tomado una decisión. Sabía que no podía escapar, pero las posibilidades de Reiner eran mayores. Decidió sacrificarse. Locke respondió a su determinación con una calma escalofriante. ¡Qué conmovedor! De un solo tajo, Locke cortó las extremidades de Bertold. El hueso crujió y Bertold se desplomó, impotente. Desesperado, mordió la pernera del pantalón de Locke, intentando frenarlo. ¿Por qué me siento como el villano aquí?, murmuró Locke entre dientes. Dejó inconsciente a Bertold de una patada y miró hacia Reiner, que había montado uno de sus caballos robados y huía a lo lejos. Justo cuando Locke estaba a punto de perseguirlo, la voz urgente de Ymir lo llamó desde atrás. Cerradura. Ven aquí, es Petra. Locke apretó los dientes y abandonó la persecución. Arrastró el cuerpo inerte de Bertold con una mano y corrió al lado de Petra. Su cabeza se había golpeado contra la pared, y la sangre se acumulaba debajo de ella. Su respiración era débil. Estaba al borde de la muerte. Bloquea, piensa en algo. La voz de Ymir temblaba. La mano de Locke se dirigió instintivamente a su pecho. Llevaba consigo una inyección de titán, una medida de precaución que esperaba no tener que usar jamás. ¿Qué debo hacer, Petra? No te atrevas a morirme. Ymir entró en pánico, con sus ojos de titán muy abiertos por la desesperación. El rostro de Locke era impasible. Parece que esta es la única salida. Bertold estaba inconsciente, Petra se agonizaba y no había tiempo para regresar a las murallas y recibir el tratamiento adecuado. Solo había una forma de salvarla. Convertir a Petra en titán y permitirle heredar el poder del titán colosal devorando a Bertold. Sin dudarlo, Locke sacó la inyección de titán. Los recuerdos destrellaban en el borde de su mente, pero él los apartó. Los ojos de Ymir se abrieron de par en par. ¿Tú, por qué tienes eso? No preguntes. Simplemente aléjate, dijo Locke con firmeza. Esta es la única manera de salvarla. Al ver a Bertold tendido cerca, Ymir tragó saliva con nerviosismo. ¿Vas a convertir a Petra en un titán, y hacer que se lo coma? ¿Ves alguna otra opción? Respondió Locke. Ymir guardó silencio. Se hizo a un lado, observando con gesto sombrío cómo Locke inyectaba el líquido cefalorraquídeo de los titanes en el frágil cuerpo de Petra, y luego retrocedió rápidamente. Instantes después, el cuerpo de Petra se convulsionó. Sus extremidades se alargaron, sus músculos se desgarraron y se regeneraron, y una nube de vapor la envolvió. Creció rápidamente, convirtiéndose en un titán de 4 metros. Sus ojos vacíos recorrieron el lugar rápidamente y luego se fijaron en Bertold. Se encendió un hambre primigenia. Antes de que Bertold pudiera siquiera despertar del todo, ella lo agarró con ambas manos. Abrió los ojos de golpe, aterrorizado. No hubo tiempo para gritar. Ella lo devoró entero. Simplemente, ¿se lo comió así? La voz de Ymir era una mezcla de asombro e inquietud. Locke la miró y sonrió levemente. Te comiste a Marcel así en aquel entonces, ¿verdad? Sí, Ymir asintió y luego se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿cómo sabes lo de Marcel? Nunca te lo conté. Lo supuse, dijo Locke con indiferencia. Ymir se estremeció, pero no insistió. Miró fijamente a Locke, con una extraña mezcla de miedo e intriga en sus ojos.
Locke, ¿qué clase de persona eres? Se preguntó. La transformación terminó rápidamente. El titán de Petra se derrumbó, dejando una densa humareda. Su forma humana emergió lentamente del vapor que se disipaba. Ilesa, intacta y respirando con normalidad. Locke observaba atentamente, analizando cada detalle. Increíble. Así que así es como el cuerpo se regenera tras heredar el poder de un titán. No era la situación ideal, pero ahora el poder del titán colosal estaba de su lado. Junto con el titán de ataque de Grisa, el titán mandíbula de Ymir y el conocimiento de la ubicación del titán fundador, 4 de los 9 titanes estaban ahora bajo el control de Paradis. Antes de que Locke pudiera reflexionar más, Ymir se interpuso repentinamente entre Petra y ella, frunciendo el ceño. No mires, pervertido. Espetó. Distrito de Stoace, base temporal del cuerpo de topografía, oficina del comandante. Lo sentimos, no pudimos capturar a esos dos, informó Locke con firmeza. Al oír esto, Erwin agitó la mano con calma. El objetivo principal de esta misión ya se ha logrado. Tras esta batalla, esos guerreros titanes de Marley no volverán a aparecer dentro de las murallas en un buen tiempo. Lo que nos espera ahora son nuestros problemas internos. Locke notó la expresión serena de Erwin. Ya había tomado una decisión. Al ver esto, Locke no insistió y avanzó en señal de comprensión. Deberías descansar por ahora, dijo Erwin con una leve sonrisa. Haré que alguien te avise cuando surja una nueva misión. Sí, comandante. Locke saludó y se dio la vuelta para marcharse. Sin que él lo supiera, la mirada penetrante de Erwin siguió su espalda. Una mezcla de admiración y recelo. En la mente de Erwin, resurgieron los recuerdos de la participación de Locke en operaciones recientes. Una y otra vez, Erwin se dio cuenta. El cuerpo de marines había estado siguiendo las estrategias de Locke, ya fuera directa o indirectamente. Esta última operación se había desarrollado casi por completo según el plan de Locke. Un escalofrío recorrió el pecho de Erwin. En teoría, Locke era uno de los suyos, pero no se podía ignorar la posibilidad de que tuviera otros motivos. Si los acontecimientos se desarrollaran de la peor manera posible, las consecuencias serían catastróficas, tanto para el cuerpo de exploración como para los millones de personas dentro de las murallas. Locke tenía talento, visión, un prestigio creciente y, sobre todo, era joven. Espero que mis preocupaciones sean infundadas, murmuró Erwin para sí mismo antes de volver a prestar atención al informe de la batalla. La lista de víctimas y daños era larga. Frunció el ceño. Por primera vez, lo invadió una oleada de cansancio. Mientras tanto, Locke había salido de la oficina y caminaba por el recinto de la guarnición. Las secuelas de la batalla eran evidentes por todas partes. Soldados heridos que gemían de dolor, cuerpos cubiertos con sábanas blancas. El ambiente estaba cargado de tristeza. ¿Me habré equivocado al tomar la decisión? Pensó en voz baja, mirando hacia el cielo gris. Podría haber reducido las bajas señalando las debilidades de los guerreros titán, proponiendo mejores preparativos y ofreciendo mejoras tácticas. De haberlo hecho, probablemente habrían muerto menos soldados. Pero no lo había hecho. Hacer demasiado solo despertaría más sospechas en Erwin. Además, el cuerpo de exploración había crecido demasiado rápido. Incluso la actitud del gobierno real hacia el cuerpo había comenzado a cambiar. En ese ambiente, llamar demasiado la atención era peligroso. Eran soldados, no gobernantes. Muchas cosas solo podían pensarse, no llevarse a cabo abiertamente. Locke exhaló lentamente, apartando esos pensamientos. Lo hecho estaba. Ahora debía ejecutar sus aviones a largo plazo. El primer paso. Formar un grupo de subordinados de confianza, preferiblemente desde jóvenes. Veteranos como Olwo, Eld y Gunther tenían mayor antigüedad que él. Su lealtad actual se basaba en el respeto personal y la jerarquía, no en la confianza absoluta. Durante la batalla, incluso habían cuestionado sus órdenes y roto la formación. Eso no podía volver a ocurrir. Espero que Eren y los demás maduren rápido, murmuró Locke. Pero aún era el año 845. Eren y su generación estaban a 3 años de unirse al cuerpo de cadetes, más 2 años más de entrenamiento. 5 años en total. Demasiado tiempo. El tiempo apremiaba. Locke sabía que necesitaba encontrar personas capaces y leales mucho antes. Con eso en mente, Locke regresó a los aposentos de su equipo. Petra seguía inconsciente, recuperándose de sus heridas y de su transformación. Locke, has vuelto. ¿Dijo algo el comandante? Él se acercó a él inmediatamente. Locke sonrió levemente. No. Parece que tendremos un breve descanso. Aprovechen bien el tiempo. Los tres, Eld, Olwo y Gunther, estaban maltrechos.
Oluo, en particular, había reabierto viejas heridas en la última batalla. El y Gunther tampoco estaban en muy buen estado. Al oír las palabras de Locke, los tres suspiraron aliviados. Si los volvían a enviar tan pronto, sería una sentencia de muerte. Ve a descansar, ordenó Locke. Ymir y yo cuidaremos de Petra. No discutieron. Tras un breve intercambio de palabras, salieron de la habitación y cerraron la puerta tras de sí. Pero una vez afuera, sus expresiones de alivio se desvanecieron. Un profundo silencio se instaló entre ellos. El capitán Locke parecía enfadado, susurró algo con nerviosismo. Él y Gunther intercambiaron miradas sombrías y asintieron. Si yo fuera él, también estaría furioso, admitió Eld. No deberíamos haber roto la formación de esa manera. Si hubiéramos estado con él durante la intercepción, Petra podría no haber resultado herida, dijo Gunther en voz baja. Y tal vez podríamos haber capturado a esos dos malditos titanes. El arrepentimiento pesaba sobre los tres. Habían percibido la distancia en el tono de Locke. Una vez que la confianza se resquebraja, repararla dista mucho de ser fácil. A veces, es imposible. Cuanto más pensaban en ello, más les oprimía el corazón. Dentro de la habitación de Petra, Locke se acercó a su cama. Ella seguía inconsciente, con la respiración constante pero superficial. Ymir estaba sentada cerca, inusualmente callada, mirando fijamente a Petra con la mirada perdida. Locke dejó escapar un suave suspiro. Ya no hace falta fingir. Al oír esto, Ymir frunció el ceño y miró a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Significa exactamente lo que parece, Petra, respondió Locke con calma. Tienes que afrontar lo que te espera. No tiene sentido huir. Tú. Antes de que Ymir pudiera responder, Petra, que había permanecido inmóvil con los ojos cerrados, los abrió lentamente. Sus ojos estaban llenos de confusión. Ymir estaba atónita. Ignorando la sorpresa de Ymir, Petra fijó su mirada en Locke y susurró con voz ronca. Locke, ¿sigo siendo humana? No creo que tenga que responder a eso. Ya sabes la verdad. Locke se sentó junto a la cama. Lo más importante ahora mismo es averiguar cómo ocultar el hecho de que ha heredado un poder de titán. ¿Por qué tendríamos que esconderlo? La voz de Petra temblaba. Todavía estaba aturdida. Su mente estaba repleta de recuerdos fragmentados y desconocidos, recuerdos que no le pertenecen. Aunque había obtenido cierta información de Ymir de antemano, cuando esas imágenes comenzaron a inundarla, resultaron abrumadoras y aterradoras. Pero al mirar a Locke, tranquilo, imperturbable, el que había descubierto su finca inconsciencia desde el principio, sintió algo sólido a lo que aferrarse. Por primera vez desde que despertó, su corazón comenzó a calmarse. Un tenue destello de esperanza apareció en sus ojos. Dada la situación actual dentro de las murallas, dijo Locke con seriedad, ni tú ni Ymir podéis permitiros el lujo de mostrar vuestras habilidades ahora mismo. Al oír esto, Ymir exhaló un largo y silencioso suspiro. En el plan de batalla original, estaba preparado para usar su poder de titán mandíbula como último recurso si se veía acorralada. Ese momento nunca llegó. Incluso cuando se transformó brevemente para perseguir al grupo de Reiner, nadie más lo vio. Su identidad permaneció oculta. Al oír esto abiertamente, Ymir supo que, por el momento, no quedaría al descubierto. Era la opción más segura para ella. Petra no reaccionó de inmediato. Se incorporó lentamente, pasando la mano por la nuca, y quedó paralizada. No le quedaba ni una sola cicatriz. Incluso le había vuelto a crecer el pelo por completo. El poder de los titanes, es realmente increíble, susurró. Entonces alzó la cabeza y miró fijamente a Locke. De ahora en adelante, me encomiendo a ti, Locke. Bloquear irritantemente. ¿Acaso no siempre has formado parte de mi equipo? A partir de ese momento, supo que el poder del titán colosal estaba bajo su control. La voz de Ymir intervino en el momento justo. Entonces te lo dejo a ti, capitán. Tras su vacilación inicial, ganó por completa la transformación de Petra en un titán inteligente. Incluso un destello de alegría brilló en sus ojos. A partir de ahora, Petra era como ella. El ánimo de Petra, liberada del peso de su secreto, había mejorado considerablemente. Aún así, Locke sabía que le llevaría tiempo superar su barrera interior y empezar a usar conscientemente su poder de titán. Pero Petra, de apariencia dulce pero de carácter fuerte, sin duda estaría a la altura del desafío. Tras curarse por completo sus heridas físicas, Petra ya no necesitaba guardar reposo absoluto. Esa misma noche, después de cenar, Locke decidió visitar la cámara de detención donde habían encerrado a la titán hembra. Llevó consigo a Petra y a Ymir. En la puerta, un soldado de guardia, miembro del escuadrón de élite del cuerpo de exploración, lo recibió.
Capitán Locke, dijo el soldado, poniéndose firme. Locke asintió. ¿Está el comandante Erwin dentro? Sí, señor. El comandante Erwin y el capitán Levy están dentro. Puede pasar. La implicación era clara. Petra y Ymir tendrían que esperar afuera. Ninguna de las dos protestó. Simplemente se quedaron en silencio junto a la puerta. Locke entró. Lo primero que vio fue a Annie Leonard, la titán hembra, atada con correas reforzadas. Solo se veían sus fríos ojos azules. Frente a ella estaban Erwin y Levy. Aparte del prisionero, solo había otras 3 personas presentes, lo que demuestra lo restringido que era el acceso a este lugar. «Estás aquí», lo saludó Erwin con su habitual sonrisa serena. Levy permanecía de pie con los brazos cruzados, con su habitual ceño fruncido. Le dirigió a Locke un breve asentimiento, pero no dijo nada. ¿Has encontrado algo?, preguntó Locke, dando un paso al frente. Sus ojos se encontraron con los de Annie. A pesar de todo, un destello de emoción se reflejó en su mirada. Comprendió que Annie no era un monstruo. Era una soldado con una misión diferente, marcada por la ideología de Marley. Al igual que él, llevaba sangre eldiana. Y sin embargo, allí estaban, eldianos matándose entre sí dentro de las murallas. Mientras tanto, el gobierno de Marley, los verdaderos titiriteros, permanecían al margen, ajenos a todo. La ironía era amarga. Erwin suspiró y negó con la cabeza. No. Es extremadamente terca. Por supuesto que sí. Desde el momento en que puso un pie dentro de los muros, Annie había estado dispuesta a morir antes que traicionar a Marley. Obtener información de ella era prácticamente imposible. Sus ojos fríos e inquebrantables revelaban la verdad con más claridad que cualquier palabra. Tras varios intentos, Erwin desistió de interrogarla y ordenó que le ataran la boca. De hecho, dijo Locke, no necesitamos sacarle nada. Ymir ya nos ha contado todo lo que recuerda sobre Marley. Erwin asintió. Es cierto. Pero confiar en el testimonio de una sola persona es arriesgado. No hay forma de verificarlo por completo. Hizo una pausa y luego añadió pensativo. Me he estado preguntando si hay alguna manera de transferir los poderes de Titán a otra persona deliberadamente. Ymir mencionó que heredó recuerdos del anterior Titán Mandíbula. Esa es una posibilidad, respondió Locke, frunciendo ligeramente el ceño. Pero aún no comprendemos del todo cómo convertir a una persona en un titán. La sala quedó en silencio por un momento, mientras el peso de la situación se cernía sobre ellos. Estaban al borde de un conocimiento que podría cambiar el equilibrio de poder dentro de los muros, y en contra de Marley. Pero sin comprender el proceso, era tan peligroso como poderoso. La mirada de Locke volvió a posarse en Annie. Ella permanecía inmóvil, con una expresión indescifrable, como una guerrera que espera un destino inevitable. Erwin finalmente rompió el silencio. Por ahora, la mantendremos bajo máxima seguridad. Si no habla, esperaremos el momento oportuno. Podemos permitirnos el lujo de esperar. Locke asintió. Entendido. Con eso, la reunión concluyó. Locke salió de la sala de detención y encontró a Petra y Ymir esperándolo donde las había dejado. El rostro de Petra reflejaba determinación. La mirada de Ymir era penetrante y calculadora. Los 3 caminaron en silencio por el pasillo tenuemente iluminado. Afuera, la noche se había vuelto más profunda y el aire frío traía consigo el olor a piedra mojada. La guerra contra los guerreros de Marley estaba lejos de terminar. Pero Locke sabía que las verdaderas batallas apenas comenzaban, no solo contra los titanes, sino también contra secretos enterrados en lo más profundo de las propias murallas. ¿Tienes curiosidad por mi edad? ¿O simplemente me están evaluando? ¿O hay algo más? Los pensamientos de Locke fueron fugaces, pero no se detuvo en ellos. Annie estaba inmovilizada e incapaz de transformarse en titán. No representaba una amenaza inmediata. La cuestión crucial era cómo lidiar con ella. A diferencia de Ymir y Petra, que permanecieron ocultas, la identidad de Annie como la titán hembra era conocida por todo el cuerpo de exploración. Con la presencia segura de espías del gobierno real, la noticia llegaría rápidamente a la capital. No se le podía permitir quedarse. «Capitán», preguntó Locke, ¿de verdad no podemos quedarnos con ella? Erwin negó con la cabeza. Es extremadamente difícil. No tardará mucho en que el gobierno envíe a alguien a detenerla. Pero con su terquedad, dudo que consigamos sacar algo. Lo más probable es que el rey la mande ejecutar. Erwin guardó silencio. Detrás de él, la expresión de Levy se tornó severamente, y un destello de desdén brilló en sus ojos. Locke lo entendió perfectamente. El rey dentro de las murallas, a quien no le importaba el pueblo más que su propia comodidad, no podía tolerar a alguien como Annie.
Incluso el cuerpo de exploración, una de las 4 ramas principales, recibió a escaso apoyo. Una guerrilla como ella, que representaba una amenaza directa a su gobierno, sería eliminada de inmediato. ¿A quién enviarán? Se preguntó Locke en voz alta, mirando a Levi. Levi lo miró a los ojos, y su propia expresión se ensombreció como si el mismo pensamiento desagradable lo hubiera asaltado. Los 3 no se quedaron mucho tiempo en la sala de detención. Tras observar a Annie durante un rato, salieron. Te dejo esto a ti, dijo Erwin con firmeza, dando una palmada en el hombro al soldado que estaba apostado en la puerta. Sí, comandante. Respondió el soldado, saludando con vehemencia. Inmediatamente ordenó a los guardias que reforzaran la seguridad alrededor de la habitación. Locke observaron por un momento, luego acercaron con la cabeza a Petra e Ymir, que habían estado esperando afuera, y los 3 se marcharon juntos. Erwin y Levi regresaron a la oficina del comandante para ocuparse de la logística posterior a la operación. La reciente batalla había sido costosa y quedaban muchos asuntos por resolver. Locke, en cambio, se encontró de arrepentimiento con más tiempo libre. Locke, ¿la viste, a la titán hembra? Preguntó Petra con naturalidad mientras caminaban. Bloqueo asentado. Sí. Está bien atada. No podrás escapar pronto. Al notar la expresión de conflicto en el rostro de Petra, Locke arqueó una ceja. Lo comprendía. Quienes heredan los poderes de los titanes también heredan los recuerdos de sus predecesores. Su personalidad, sus hábitos e incluso su forma de tomar decisiones podrían verse influenciados por esos ecos persistentes. En la historia original, Armin se volvió indeciso y conflictuado tras heredar el titán colosal de Bertholdt, perdiendo gran parte de su anterior determinación y desaprovechando oportunidades clave debido al peso de los pensamientos de Bertholdt. Ahora Petra portaba el poder del titán colosal. ¿Experimentaría ella lo mismo? Si Locke detectaba alguna señal preocupante, la aniquilaba antes de que echara raíces. Menos mal que no puede escapar, murmuró Petra. El precio que pagamos para atraparlos esta vez fue demasiado alto. Simplemente no sé cómo van a lidiar con ella, dijo Ymir, inquieta. Su reacción no fue sorprendente. El trato que el gobierno le había dado a Annie presagiaba cómo podrían tratar a Ymir si su secreto salía a la luz. No pudo evitar preocuparse. Locke esbozó una leve sonrisa. No se preocupen. Ambos forman parte de mi escuadrón. Me aseguraré de que estén a salvo, siempre y cuando sigan mis órdenes. Petra y Ymir asintieron. Lo que sea que estuvieran pensando en privado, se lo guardaron para sí mismas. Aquella noche transcurrió sin más discusión. A la mañana siguiente, Locke fue asignado para dirigir las operaciones fuera de las murallas. Los titanes puros aún merodeaban cerca de la brecha creada por el titán acorazado, y las reparaciones de la puerta exterior seguían en marcha. No se podía permitir que ningún titán se acercara. Mientras tanto, los civiles y comerciantes que habían huido de Stoes comenzaban a regresar. La noticia de que los titanes dentro de la ciudad habían sido aniquilados se había extendido rápidamente. Las calles, antaño tranquilas, volvieron a bullir de actividad. El pánico que se produjo cuando los titanes irrumpieron por primera vez, la desesperación de la huida y las dificultades de refugiarse tras el muro Rose, todo ello se ha transformado ahora en gratitud e irreverencia hacia el cuerpo de exploración. Tras haber sido tachado de imprudente e innecesario, el cuerpo había demostrado su verdadero valor. Frente a una horda de titanes, los habían hecho retroceder con pura fuerza humana y los habían aniquilado. Lo que antes parecía imposible se había hecho realidad ante sus ojos. La humanidad podía contraatacar. La humanidad podía derrotar a los titanes. Desde la caída del muro María, la reputación del cuerpo entre la población había mejorado constantemente. Ya no eran tachados de insensatos en misiones suicidas. Ahora eran héroes. Fue un cambio bienvenido. Ese día, Locke y su escuadrón eliminaron a todos los titanes puros cerca de la zona de construcción antes de regresar a la base. Incluso para alguien tan incansable como Locke, el constante combate lo estaba agotando. Acababa de sentarse cuando Gunther entró rápidamente. Capitán, dijo Gunther, un grupo de creyentes religiosos procedentes del continente ha llegado a la obra. Los ojos de Locke se entrecerraron ligeramente. ¿Una secta religiosa? No puedes hacer esto. Esto es una blasfemia contra el dios de los muros. A lo lejos, Locke oyó un grito agudo e indignado. Al mirar, vio a decenas de hombres y mujeres vestidos de civil bloqueando el trabajo del equipo de construcción. A la cabeza de ellos se encontró un hombre vestido con sotana, con los brazos en alto de forma teatral. ¿Padre Nick? Preguntó Elgin sorprendido. Locke giró la cabeza hacia él. ¿Lo conoces?
Sí, respondió él, frunciendo ligeramente el ceño. Ya hemos tenido contacto antes. El padre Nick es sacerdote de la Iglesia de las Murallas. ¿Iglesia de las Murallas? Murmuró Oluo, confundido. Varios soldados cercanos lo miraron con la misma perplejidad. Él suspiró, cruzándose de brazos. La iglesia existe desde hace mucho tiempo, pero tras la caída del muro María, muchos civiles buscaron consuelo en ella. Creen que los muros son obra de Dios y que jamás deben alterarse. Ni refuerzos, ni modificaciones. Consideran cualquier cambio una blasfemia. TCH. ¿De verdad hay gente que se cree esas tonterías? Dijo Oluo con evidente desdén. Sí, respondió él, señalando al grupo de civiles que se reunían tras el padre Nick. Y su número ha crecido rápidamente. Incluso intentaron reclutar miembros del cuerpo de exploración hace un tiempo. Los rechacé. Gunther frunció el ceño. ¿Y creen que pueden interferir en la reconstrucción? ¿Quién les dio esa autoridad? Él bajó la voz tras mirar a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba. He oído que la iglesia cuenta con el apoyo de figuras poderosas del gobierno real. Por eso actúa con tanta arrogancia. Gente poderosa, murmuró Oluo, con una expresión de impotencia en el rostro. Para los grupos protegidos por las altas esferas del gobierno, incluso si sus doctrinas eran absurdas, los soldados rasos no podían hacer mucho. Enfrentarse a ellos directamente podía ser peligroso. Locke, ¿de verdad vamos a ir allí? Preguntó Petra en voz baja, con preocupación en la voz. Ya sabía lo suficiente sobre el culto del muro como para saber que era un tema delicado. Ymir, que seguía a Petra como de costumbre, no dijo nada, pero el disgusto en sus ojos lo decía todo. No le gustaba el culto del muro y claramente no quería tener nada que ver con ellos. Él y los demás sentían lo mismo. Pero Locke no podía simplemente marcharse. Los soldados del cuerpo de exploración apostados cerca del lugar notaron su llegada y se acercaron de inmediato. Lo saludaron con un gesto de alivio en sus ojos. Capitán Locke. El padre Nick también lo notó. Al ver el rango superior de Locke, rápidamente reunió a sus seguidores y caminó hacia él, con una expresión llena de autoridad moralista. Genial, ya no puedo irme, murmuró Oluo, frotándose la frente. Los demás parecían igualmente resignados. Antes de que nadie pudiera hablar, el padre Nick alzó la voz. Usted es el que manda aquí. Ordene a su gente que detenga este trabajo de inmediato. Los muros son sagrados. Dios no tolerará esta blasfemia. Locke lo observó con frialdad, una leve sonrisa asomando en sus labios. ¿Es realmente por Dios? La sonrisa inquietó al padre Nick. ¿Qué quieres decir con eso? Lo digo en serio, respondió Locke con calma, acercándose. Están luchando con todas sus fuerzas para detener la reconstrucción. ¿Hay algún secreto dentro de las murallas que no quieren que descubramos? En el instante en que Locke pronunció la palabra secreto, las pupilas del padre Nick se contrajeron bruscamente. Fue sutil, pero Locke lo captó. Tú, sabes lo que estás diciendo. Nick ladró, con la voz repentinamente tensa. Sí, dijo Locke con calma. Dio otro paso firme hacia adelante. Y quiero saber qué secretos guardas con tanto celo. Nadie trata a una piedra común como a un dios. ¿Qué escondes, entonces? Serás castigado por esto. Gritó el padre Nick, señalándolo. Todos, arresten a este blasfemo. A su orden, los creyentes se lanzaron hacia adelante. Más de 60 civiles se abalanzaron sobre Locke, envalentonados por la fe y la autoridad del sacerdote. Capitán. Él, Oluo y los demás se tensaron, listos para intervenir. Los soldados del cuerpo de exploración que estaban cerca dieron un paso al frente instintivamente, con las manos en sus armas. Pero Locke alzó la mano, deteniéndolos. No hace falta. Puedo encargarme de esto. Oye, hay más de 60. Advirtió Oluo. No te confíes. Petra añadió con urgencia. Locke, déjanos ayudarte. Antes de que pudiera terminar, Locke ya se había movido. Como un tigre que salta sobre un rebaño de ovejas, embistió la primera oleada de atacantes. 2 creyentes que cargaban hacia adelante cayeron al instante, desplomándose en el suelo. Eran civiles comunes y corrientes, entusiastas pero sin entrenamiento. Ante la fuerza y los instintos de combate de Locke, estaban indefensos. Cada puñetazo y patada que asestaba derribaba a alguien, y una vez en el suelo, no se levantaban fácilmente. Creyente tras creyente cayó ante él. En cuestión de segundos, la mitad del grupo rodaba por el suelo, gimiendo de dolor. Locke se abrió paso entre ellos como una tormenta, preciso e implacable. El rostro del padre Nick palideció.
Estaba acostumbrado a ejercer influencia mediante el miedo y el fervor religioso, no a lidiar con una fuerza física abrumadora. Bajo la protección real, la iglesia de las murallas se había expandido libremente. Sus seguidores habían crecido por miles a lo largo de las murallas, y nadie se había atrevido jamás a ponerles una mano encima. Hasta ahora. Hoy, Locke destrozó esa ilusión. de verdad está pasando esto? Murmuró Oluo, con los ojos muy abiertos, mientras veía caer a los creyentes uno tras otro. Los soldados del cuerpo de exploración que presenciaron la batalla observaban con incredulidad. De no ser por la gravedad de la situación, tal vez habrían aplaudido. En menos de un minuto, más de 60 fanáticos fueron abatidos. Locke permanecía en el centro del caos, moviendo los hombros con despreocupación como si estuviera calentando después de un ligero ejercicio. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo con ligereza. ¡Qué decepción! El padre Nick temblaba de rabia y miedo. Su supuesto ejército santo había sido aniquilado por un solo hombre. Tú pagarás por esto. El gobierno real se enterará de tu blasfemia. Gritó, señalando a Locke con un dedo tembloroso. Locke sostuvo su mirada sin inmutarse. Entonces que lo hagan. Pero recuerda, la fe no detendrá a los titanes, ni reconstruirá las murallas. Su tono tranquilo solo enfureció más a Nick, pero no podía hacer nada. Rodeado de seguidores inconscientes o que gemían, su autoridad de repente parecía vacía. Locke se dirigió a los soldados del cuerpo de exploración. Reanudemos el trabajo. No dejemos que nadie vuelva a interferir. Sí, capitán. Respondieron, revitalizados por su decisiva gestión de la situación. Los operarios de construcción retomaron rápidamente sus tareas, reforzados por la presencia de los soldados. Mientras Locke y su equipo se alejaban del lugar, Petra lo miró. Eso fue intenso. Locke se encogió de hombros. Solo eran civiles. Sí, pero eso no es lo que me preocupa, dijo él en voz baja, mirando de reojo al padre Nick, quien los observaba con pura furia. La iglesia de los muros cuenta con el apoyo de gente del gobierno. No va a dejar que esto quede impune. Locke no miró hacia atrás. Bien. Que vengan. El viento traía consigo los sonidos de la construcción. La sección derruida del muro Rose aún se alzaba como una cicatriz, pero ahora, con cada piedra colocada y cada viga en su sitio, la humanidad estaba recuperando el control. Puede que The Wall Cult sea ruidoso, pero no pudo detener la realidad. Al regresar a la base, Ymir finalmente habló, rompiendo su habitual silencio. Odio a la gente así. La fe ciega. Es repugnante. Petra asintió levemente. También es peligroso. Ese tipo de creencia puede llevar a la gente común a cometer actos terribles. Locke no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el muro a lo lejos, cuya sombra se extendía por el terreno. Bajo esas piedras se escondían secretos que la iglesia protegería a cualquier precio. Y tarde o temprano, tenía la intención de descubrirlos todos. Locke permanecía de pie entre los restos de la trifulca. Los gemidos de los fanáticos aún resonaban débilmente en la obra. El polvo flotaba en el aire como humo tras una batalla. Le dolían levemente los nudillos, no por una herida, sino por el esfuerzo excesivo. Decenas de creyentes inconscientes yacían tendidos a su alrededor, y los soldados del cuerpo de exploración miraban a su capitán con una mezcla de respeto y admiración. Locke sintió como la adrenalina se desvanecía lentamente de su organismo, reemplazada por una calma y una claridad mental nítidas. Su cuerpo vibraba con la familiar sensación de que se experimenta tras un combate intenso. Podía sentir cada latido, cada respiración, como si el mundo se hubiera ralentizado al ritmo del suyo. No se detuvo mucho. Ajustándose la chaqueta, se dirigió directamente hacia el padre Nick. El rostro del sacerdote palideció. ¿Tú, qué piensas hacer?, balbuceó. Un solo hombre acababa de derrotar a más de 60 oponentes en cuestión de minutos. Incluso si esos seguidores eran simples civiles, muchos refugiados desnutridos y con poca experiencia en combate, su gran número debería haberles dificultado la tarea. Pero Locke los había aniquilado metódica y eficazmente. Para el padre Nick, la escena era casi inhumana. La cerradura se detuvo justo delante de él. Sus miradas se cruzaron. Una serena y penetrante, la otra temblorosa de pánico. ¿Qué crees que quiero hacer?, respondió Locke con ligereza. Con una mano, agarró al padre Nick por el cuello y empujó de él hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Los pies del sacerdote se levantaron ligeramente del suelo. «Soy sacerdote de la iglesia de las murallas», exclamó Nick, intentando recuperar algo de dignidad. «No tienes derecho a castigarme».
¿O acaso pretende que el cuerpo de exploración practique linchamientos ahora? Los soldados cercanos, que momentos antes habían estado admirando la demostración de Locke, se removieron inquietos. Petra, Eld, Olwo y Gunther intercambiaron miradas rápidas y comenzaron a avanzar, preocupados de que la situación pudiera agravarse. Locke alzó la mano libre, deteniéndolos. Su voz era suave, casi divertida. Tranquilos. Nunca dije que fuera a hacerle daño. Su túnica simplemente se veía un poco desordenada, así que pensé en arreglarla. Con una lentitud teatral, soltó el cuello del sacerdote y alisó las arrugas que acababa de crear, sin que su sonrisa flaqueara. La confusión se extiende entre los presentes. El padre Nick lo miró fijamente, dividido entre el miedo y la indignación. Entonces Locke se inclinó más, casi rozando los labios con la oreja del sacerdote. Su voz se convirtió en un susurro tranquilo y pausado, palabras que solo ellos dos pudieron oír. Los ojos del padre Nick se abrieron de par en par al instante. Su cuerpo se puso rígido como si le hubiera caído un rayo. Su voz se quebró, temblando de incredulidad. Locke le dio una palmada en el hombro con naturalidad, como si hablara con un viejo amigo. No hay necesidad de sorprenderse tanto. Haz lo que te digo. Enderezándose, le dio la espalda al atónito sacerdote y se dirigió a los soldados. Reanudemos la construcción. Quiero que se selle esta brecha antes del amanecer de mañana. Sí, capitán Locke. Rugieron los soldados al unísono. Antes de ese día, muchos respetaban a Locke por su rango y su historial en el campo de batalla. Ahora, tras presenciar su fuerza abrumadora y su imperturbable serenidad, ese respeto se transformó en una auténtica convicción. El cuerpo de exploración era un lugar donde la fuerza personal tenía un peso real. Locke acababa de demostrar por qué los lideraba. Él asintió brevemente, ignorando los gemidos de los fanáticos caídos y la expresión pálida y atónita del sacerdote, y se alejó con Eld, Olwo, Gunther, Petra e Ymir a su lado. El aire era más fresco en el camino de regreso a sus barracones provisionales. El cielo se había oscurecido, y largas sombras se extendían por el suelo. Al principio, ninguno habló, aún asimilando la escena que acababan de presenciar. Finalmente, Olwo rompió el silencio. Novato, ¿qué le dijiste a ese sacerdote de allá atrás? Los demás se volvieron hacia Locke, con la curiosidad reflejada claramente en sus rostros. Incluso Petra ladeó ligeramente la cabeza, esperando su respuesta. Los labios de Locke se curvaron en una leve sonrisa. Nada del otro mundo. Solo le dije que trajera más gente la próxima vez. Aquella multitud era demasiado pequeña para que fuera divertido. Olwo se atragantó. Eres increíble. Se interrumpió a mitad de su queja, mientras el recuerdo de Locke neutralizando a decenas de atacantes se repetía vívidamente en su mente. Ni siquiera podía replicar. Para Locke, 60 personas no habían sido gran cosa. Los demás intercambiaron sonrisas de impotencia. Todos sabían que no estaba contando toda la verdad, pero ninguno insistió. Locke era su capitán, y si tenía un plan, lo seguirían. Al regresar a sus aposentos, Eld, Olwo y Gunther se separaron y se dirigieron a sus habitaciones para descansar. Petra y Ymir siguieron a Locke hasta sus aposentos. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, Petra perdió la compostura. Se volvió hacia él con el ceño fruncido. Locke, ¿de verdad estuvo bien tratar así al padre Nick? La iglesia tiene un gran respaldo. Locke se encogió de hombros, con la misma expresión. No debería haber ningún problema. ¿Y si lo hay bueno? No terminó la frase. Petra esperó a que continuara, pero no lo hizo. Suspiró, exasperada. Ymir puso los ojos en blanco dramáticamente. Capitán, no esperaba que fueras tan astuto, dijo Ymir. Mi vida está en tus manos ahora mismo, así que hazme un favor. No hagas ninguna tontería que nos mate a todos. Me enfadaría muchísimo. Petra asintió con firmeza. Tiene razón. Ya no estás solo, Locke. Nos tienes a nosotros, a él, a los demás, gente que confía en ti. No puedes seguir actuando por impulso. Su voz se suavizó ligeramente al final. Desde que heredó el poder de un titán, la relación de Petra con Locke había cambiado sutilmente. El peso de los recuerdos que había absorbido a veces la abrumaba. Visiones, sentimientos, fragmentos de la vida de otra persona que desfilaban por su mente en momentos impredecibles. La inquietaba profundamente. Locke había sido el ancla que la mantenía firme durante todo ese tiempo. No estaba segura de cómo podría sobrellevar la situación sin él. Locke lo entendió sin que ella tuviera que decirlo. Asintió levemente. Lo sé. No te preocupes. La iglesia no es tan ingenua como para dejar que las cosas se salgan de control.
Si lo intentan, su mirada se endureció y un destello peligroso cruzó su rostro por un instante. Me aseguraré de que se arrepientan. El repentino tono frío de su voz hizo que a Petra se le encogiera el estómago. Abrió la boca para decir algo, pero Ymir la agarró suavemente del brazo, deteniéndola. Capitán, dijo Ymir, con su habitual sarcasmo atemperado por la seriedad. Si no hay nada más, Petra y yo lo dejaremos descansar. Locke parpadeó y luego negó con la cabeza. En realidad, hay algo. Necesito tu colaboración para algo. No es particularmente peligroso, pero quiero saber si estás dispuesto. ¿Qué es? Preguntaron Petra y Ymir al mismo tiempo. Locke se recostó contra la mesa que tenía detrás, con los brazos cruzados. La cálida luz del farol proyectaba sombras nítidas sobre su rostro, dándole un aspecto a la vez sereno y calculador. Afuera, el ruido de las obras a lo lejos y el viento contra el muro rompían el silencio. La noche se prolongaba, cargada de expectación. El cuerpo de exploración se había granjeado enemigos antes, titanes, nobles, policía militar, pero la iglesia de las murallas era diferente. No se trataba solo de soldados o política. Se trataba de fe, secretos enterrados entre las murallas y fuerzas que no querían que la verdad saliera a la luz. Locke acababa de lanzar una piedra a aguas tranquilas. Y las ondas se extendían. Pero no tenía miedo. Pasar a lo que pasara, estaba decidido a afrontarlo de frente.